Muy buenos días, la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, alegres de poder conectarnos nuevamente y poder agradecer a Dios esta oportunidad, agradecer a Dios por su vida, agradecer a Dios por su familia. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a su hogar, entrar a su vida y poder abrir sus oídos y su corazón para escuchar la hermosa palabra de Dios. Vamos a orar, a agradecer a Dios por este día, a orar por tu vida, a orar para que la palabra que vamos a hablar el día de hoy pueda tener cabida en nuestro corazón, que Dios nos instruya, nos dirija, nos corrija, que Dios nos impulse a su propósito y a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia, oh Dios, en cada lugar. Sabemos que tú eres omnipresente y tú estás aquí con nosotros, pero también estás allí en cada hogar, Señor, atendiendo cada necesidad, la necesidad espiritual, la necesidad emocional, cada necesidad de cada uno de nuestros oyentes. Tú la atiendes, Dios amado, porque tú como buen Padre te deleitas en atender a tus hijos. Tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, oh Padre, darás el Espíritu Santo a quien se lo pida? Por eso en esta hora estamos agradecidos de ti. Gracias por atender a nuestro llamado. Gracias por atender nuestras peticiones, nuestro clamor. Oh Dios amado, en este día preparamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu para recibir la palabra que tienes para nosotros en este día. Te pedimos que nuestro corazón, Dios amado, pueda tener un lugar para albergar tu palabra, para guardar tu palabra, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por el día de hoy. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando durante todos estos domingos acerca del libro de Nehemías, un libro que nos ayuda a conocer, a saber las pautas, los pasos para, en este caso, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, pero también nos ayuda a saber cómo reconstruir los muros de nuestra vida. Hay veces que nuestra vida, nuestro corazón está cubierto de muros que no permiten que Dios se acerque, muros que no permiten inclusive que las personas se puedan acercar. Nuestra vida muchas veces está llena de muros. Sin embargo, el muro para Jerusalén representaba seguridad, representaba economía, representaba un nuevo comienzo. Y en este caso, muchas veces debemos derribar muros que impiden que Dios se acerque, pero construir otros muros de seguridad, muros de acercamiento a Dios, una relación con el Señor. Debe haber un nuevo comienzo en nuestras vidas, y eso representaba los muros para el pueblo de Israel, un nuevo comienzo, un nuevo impulso, una nueva manera de vivir, una nueva seguridad, una nueva economía para Jerusalén, un nuevo comienzo en el aspecto espiritual, en su relación con Dios. Y la semana pasada hablábamos justamente de el avivamiento, porque decíamos que cada capítulo tenía una palabra o una frase específica que nos ayudaba a analizar como tal el capítulo. Y la semana pasada hablábamos de avivamiento y algunos aspectos y algunas evidencias de avivamiento en nuestras vidas, y decíamos que necesitábamos un avivamiento, necesitábamos una pasión por Dios, necesitábamos
pasión por su palabra, necesitábamos pasión para poder reconstruir no solamente nuestra vida, sino pasión para reconstruir nuestra familia, pasión por Dios para reconstruir nuestra ciudad, nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 9 de Nehemías, y comienza diciendo el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de la manera siguiente: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Recordemos que la semana pasada, en el capítulo 8, ellos habían leído la ley y se había compungido su corazón el ver que realmente su vida no estaba alineada a Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino estaban haciendo su propia voluntad. Y en esta oportunidad entonces dice que se reunieron para confesar sus pecados, y esa es la frase del día de hoy: confesión de pecado, confesar el pecado. Allí se va a centrar nuestro estudio en el día de hoy, porque justamente eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, es decir, que habían comenzado a hacer cambios radicales. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, cuando comenzamos, cuando hay un nuevo comienzo, debemos saber que hay que hacer cambios radicales en nuestra vida. Aquellas cosas que de alguna manera no habían funcionado, nos estaban apartando de Dios, aquellas actitudes que no le estaban haciendo bien a nuestra relación con Dios, que no le estaban haciendo bien a nuestra relación matrimonial, a nuestra relación con nuestros semejantes, debemos hacer cambios radicales. Y dice entonces que ellos ya estaban haciendo esos cambios radicales. Dice, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En el versículo 1 dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El cilicio era símbolo de humillación, de tristeza por lo que ellos habían hecho. Ya eso lo habíamos hablado la semana pasada. Pero no solamente habíamos dicho la semana pasada que un símbolo de arrepentimiento es sentirse mal realmente por el pecado, pero hace falta un siguiente paso: confesar mis pecados delante de Dios y decidir entonces cambiar. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en esta oportunidad. Dice que confesaron sus pecados y sus iniquidades o sus maldades, no solamente los de ellos, sino los de sus padres. Y dice, puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, lo mismo que leímos la semana pasada, en el sentido de que dedicaron tiempo para estudiar la palabra de Dios, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hay dos palabras claves acá que vamos a descifrar, y es la palabra confesar y la palabra pecado, porque si hablamos de confesar el pecado, debemos saber a qué se refiere la palabra confesar y específicamente la palabra pecado, porque muchas veces decimos, no, tenemos que confesar nuestros pecados. Ajá, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pecado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de confesar? ¿A qué nos referimos? ¿A qué habla la Biblia acerca del pecado? Aquello que de alguna manera me separa de Dios. Pero ¿qué me separa de Dios? Porque hay muchas cosas que me pueden separar, pero ¿qué específicamente me separa de Dios? Entonces vamos a comenzar con la palabra confesar, y la palabra confesar es simplemente declarar, decir ante Dios, exponer ante Dios algo. Esa es la palabra confesar. Ellos declararon, confesaron, hablaron a Dios, expusieron ante Dios
en este caso el pecado, pero estamos hablando de la palabra confesar. En Romanos capítulo 10, el versículo 9, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca, es decir, que si hablares con tu boca, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿A qué se refiere la salvación? La salvación es cuando nosotros no hemos confesado a Dios, estamos o no hemos recibido a Dios en nuestro corazón, estamos condenados. La Biblia dice que estamos condenados. ¿A qué se refiere que estamos condenados? Bueno, que vamos camino al infierno, que nuestros mismos pecados nos conducen al infierno. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos salva, Dios nos evita ese camino al infierno y nos conduce hacia el cielo. Pero para yo tener salvación, debo confesar con mi boca, debo declarar con mi boca. Primero, debo confesar mis pecados, sentirme mal por el pecado que he cometido, declarar aquello que he hecho mal delante de Dios y decidir entonces, como decíamos antes, decidir cambiar de actitud, pero también confesar con mi boca y declarar que Jesús es mi Señor. Cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, estoy diciendo Dios es el que manda. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Dios. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino ahora voy a hacer lo que Dios desea para mi vida. Entonces, ya no voy a regirme por mis propias emociones, sino que de ahora en adelante voy a regirme por lo que dice Dios en su palabra, por el principio de Dios en su palabra para mi vida. Entonces, Romanos capítulo 10, Pablo dice en el capítulo 10, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es importante que yo confiese con mi boca que decidir tomar la decisión de que Jesús va a ser mi Señor y mi Salvador. Pero no solamente confesar, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque una persona puede confesar pero no creer. Entonces, las dos cosas van tomadas de la mano. Yo debo confesar y con la confesión también eso debe salir de mi corazón. Debo creer en mi corazón que Jesús es mi Señor y que que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Jesús resucitó, que ciertamente Jesús murió, pero resucitó y está vivo, y sus oídos están prestos para escuchar mi petición, para escucharme. Yo debo creer que Dios está vivo, que Dios me escucha. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice allí Dios en su palabra que si yo me acerco a Él, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él escucha mis peticiones y Él me responde. Entonces yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor, creer en mi corazón que realmente Él murió pero resucitó y que entonces Él es mi Salvador y mi Señor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Entonces, la confesión habla de eso, de una declaración. Primero, declarar mi pecado. Segundo, declarar que Dios es mi Señor. En otra versión, esta misma Romanos capítulo 10, versículo 9, en otra versión dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo anuncias a otros. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos confesar ante Dios, debemos ir ante Dios, declarar, hablarle a Dios de nuestros pecados y decidir y confesar también que de ahora en adelante Dios
es mi Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. En Salmo capítulo 32, versículo 5, en cierta oportunidad David cometió un pecado y dice que se acerca a Dios arrepentido y dice: te manifesté mi pecado, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces es importante ir ante Dios y confesar nuestros pecados. Ahora, la palabra pecado, ¿a qué se refiere? La palabra pecado, hay varias palabras que definen en hebreo la palabra pecado, pero específicamente habla de una ofensa contra Dios. Es contradecir, ir en contraposición a lo que Dios me ha dicho, porque cuando Dios me da una palabra y yo en rebeldía voy en contraposición a lo que Él me está diciendo, eso ofende a Dios. También la palabra pecado significa errar al blanco, desviarse del camino que Dios ha establecido para mi vida, porque ciertamente Dios ha establecido un plan, un camino para mí. Cuando yo me salgo de ese camino, eso significa errar al blanco, salirse del camino, y eso es pecado. También significa ser culpable o defraudar a Dios, hacer maldad, delinquir. Eso significa también descarriarse del camino que Dios ha establecido para mi vida. Eso significa pecado, son los significados que establece en el hebreo, son los significados que establece la palabra pecado. También hay otra palabra que significa pecado y es ir tras la vanidad. La vanidad es algo que aparentemente tiene sentido, pero en el fondo realmente es pura apariencia. Es como cuando usted tiene un globo que usted lo ve muy grande, tiene tamaño, tiene forma, pero en el fondo es puro aire. Entonces, vanidad es pecado, es ir tras la vanidad, es ir tras lo vano, tras aquello que no tiene sentido, tras aquello que es pasajero, tras aquello, por ejemplo, aquello que no trasciende en el tiempo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que debíamos sembrar en el reino, en lo eterno, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra vida está centrada en el dinero, en la fiesta, en las posesiones materiales, eso es vano, eso es pasa, el dinero pasa, el gozo de las fiestas pasa, la casa, eso de repente hoy podemos tener una casa, pero el día de mañana nos pasa algo y nos vamos de este mundo y la casa queda. Entonces, ir tras lo vano, poner nuestra vida, el sentido de nuestra vida en lo vano, en lo pasajero, eso también es, la Biblia lo establece como pecado. Nosotros debemos depositar, dar sentido a nuestra vida es en lo eterno, en Dios, es decir, que después que partamos esta tierra, en lo que queda realmente. ¿Qué es lo que queda? Queda nuestro espíritu, queda Dios, queda eso que es eterno, queda Dios en nuestras vidas. Entonces nuestra vida debe basarse es en Él, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, puesto nuestra mirada en Dios, en el autor y consumador de la fe. Cuando el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, habla de pecado, dice que básicamente el pecado es rechazar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guía. Dice en Juan capítulo 3, versículo 33, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Juan coloca el pecado como el hecho de rechazar
a Dios como nuestro guía, como nuestro todo, es rechazar a Dios como nuestro Salvador. Eso es pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que pecado es desviarse del camino que Dios ha establecido para mi vida, es ofender a Dios a través de mis actitudes, es oponerme a lo que Dios ha establecido para mi vida, es rechazarlo, es ponerlo a un lado, es no tomar a Dios en cuenta en mi vida, es no darle la oportunidad a Dios para guiar mi existencia, para guiar mis actitudes, para guiar mis decisiones. Eso la Biblia lo toma como pecado. ¿A quién debo confesar mi pecado? O mejor dicho, antes de decir a quién debo confesar mis pecados. Cuando yo voy a confesar mi pecado, es justamente decirle eso a Dios. Dios, reconozco que yo he errado en el camino, me he descarriado del camino, no he andado bajo el camino que tú has establecido para mi vida. Señor, reconozco que yo no he vivido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra, ni siquiera he tomado en cuenta la palabra que tú has establecido para nuestras vidas. Me he hecho oídos sordos a lo que tú has querido decirme, te he puesto a un lado, te he tenido como un bombero que te llamo cuando tengo problemas, pero cuando ya ha pasado el problema me olvido de quién eres tú. Señor, cuando yo confieso mis pecados, yo debo decirle a Dios, Dios, reconozco que realmente no he sido consistente en el hecho de querer tener el anhelo y la pasión por conocerte, por buscarte, querer que tú me hables cada día, tener una relación contigo cada día. Entonces, cuando yo voy a confesar mi pecado, voy a hablarle a Dios, voy a hablarle justamente de eso, de que he desviado mi vida, he desviado mi pecado, lo he tenido a Él a un lado, no he hecho las cosas de acuerdo a como Él ha establecido en su palabra. Entonces, ¿a quién debo confesar mi pecado? Porque hay personas que de repente pueden decir, bueno, no solamente a Dios, yo puedo confesar mis pecados a una persona. Para perdón de pecado, yo debo confesar para el perdón de esos pecados, yo debo confesárselo únicamente es a Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando confesó allí en Nehemías capítulo 9. Cuando ellos confesaron su pecado, fue a Dios quien se lo confesaron. Dice la Biblia que cuando el salmista David pecó, el versículo que leímos en Salmo 32, versículo 5, cuando el salmista David pecó, ¿a quién fue él? Fue a Dios, sabiendo que él era el único que podía limpiar su pecado, que podía perdonar su pecado. Dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste, porque Él es el único que puede perdonar un pecado. Yo puedo hablarle a alguna persona de algún pecado que cometí, pero no para que ellos me perdonen. Yo puedo hablarlo para que ellos me instruyan, me ayuden, me den un consejo, pero no para perdón de pecado, porque el único que puede limpiar ese pecado, que puede borrar ese pecado, que puede olvidarse de ese pecado, que puede limpiar nuestra vida de ese pecado, es Dios, ningún otro. La Biblia habla de un caso en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 18, de un caso de un hombre que era paralítico. Y Jesús estaba en una casa y 4 amigos de este paralítico trajeron a este muchacho para que Jesús lo sanara, pero como había muchas personas alrededor de Jesús, ellos lo metieron en una camilla, lo metieron por el techo de la casa. Y dice que Jesús estaba allí. Y cuando Jesús vio la fe de aquellas personas, de aquellos amigos, de aquel paralítico, dice el versículo 20, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley, dice el versículo 21, y los fariseos comenzaron a pensar,
¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos reconocían, los religiosos de la época, reconocían que solamente Dios podía perdonar el pecado. Y eso debemos reconocer también nosotros, no ya como religiosos, sino como personas que tenemos una relación con Dios, que solamente Dios es el que puede limpiar, puede perdonar y puede borrar completamente mis pecados. Entonces dice que ellos reconocieron, los maestros de la ley, que solo Dios puede perdonar los pecados. Dice, pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí está hablando de Jesús como Dios, de que realmente Jesús era Dios y tenía la potestad, el poder de perdonar todo pecado. Y en esta oportunidad le perdonó los pecados a este paralítico. Entonces, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Nuestros pecados debemos confesarlo ante Dios para perdón, para limpiar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Y entender y saber que cuando nosotros vamos ante Dios confesando nuestros pecados con humildad, con sinceridad, Dios los perdona, los borra, y dice la Biblia que se olvida de ellos. Somos nosotros los que muchas veces vamos ante Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados y Dios los perdona, se olvida, y nosotros nos las pasamos recordando esos pecados. No, amigo, mira, Dios cuando perdona el pecado se olvida de ellos, ya no los recuerda más. Para Dios ese pecado que tú cometiste ya pasa a ser del olvido, ya es como que si tú no lo hubieses cometido, ya fue borrado ese hecho, esa situación de tu vida ya fue borrada ante Dios. Entonces, ¿cuándo debo confesar mi pecado? Esta es la oportunidad, este es el día de confesar tu pecado. Debo confesar mis pecados a Dios mientras esté en vida, mientras esté vivo. Cuando muera ya no hay oportunidad para confesar mi pecado, para pedirle perdón a Dios. Ya no hay oportunidad. La oportunidad es hoy, la oportunidad es ahora. Porque cuando yo confieso mis pecados y son borrados mis pecados, entonces Dios me da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice que Él me da la oportunidad, la potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Y cuando yo paso a ser hijo de Dios, cuando Dios perdona mis pecados y yo confieso con mi boca que Él es el Señor, entonces ya no voy al infierno, ya voy al cielo, y puedo tener la seguridad de que si yo parto hoy de esta tierra, entonces me espera una morada en el cielo, me espera Dios en el cielo, y puedo entonces vivir con Él eternamente. Entonces, la oportunidad es hoy. La oportunidad es cuando esté en vida. Cuando ya yo muera, ya no hay oportunidad de pedir perdón. Olvídese de que si yo muero, entonces va a haber un lugar intermedio, un limbo, donde yo después puedo, a través de la oración, puedo salir de ese limbo y entonces entrar al cielo. No, la Biblia no habla eso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, después que yo muera, después que yo parta de esta tierra, hay dos lugares donde yo puedo ir dependiendo si confesé mis pecados a Dios o no. Si yo confesé mis pecados, voy al cielo. Si no confesé mis pecados y no tomé a Dios en cuenta en mi vida, voy al infierno. A nadie le gusta hablar del infierno, pero es una realidad el cielo, y también es una realidad el infierno. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos confesar, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la Biblia
el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Note que ellos comenzaron a leer la Biblia, y comenzaron a leer la ley, y la misma ley les llevó a ellos a entender que no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y comenzaron, dice que una cuarta parte del día leyeron y la otra cuarta parte del día confesaron. Es importante que cuando nosotros leamos la Biblia, porque la Biblia hay que leerla con humildad, leerla sabiendo que Dios me va a instruir, leerla sabiendo que Dios a través de su palabra me va a corregir y me va a dirigir, me va a decir lo malo que estoy haciendo, y la misma palabra me va a llevar a confesar el pecado de acuerdo a lo que Dios me está hablando, de acuerdo a lo que Dios me está instruyendo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos leían la ley, perdón, y cuando ellos veían, oye, no hemos cumplido esto que Dios ha establecido en la ley, entonces ellos confesaban eso que no habían estado cumpliendo. De la misma manera, es importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros busquemos en su palabra las instrucciones de Dios, y cada vez que Dios nos diga algo, mira, esto lo estás haciendo mal, nosotros vayamos ante Él y confesar nuestros pecados y decidir entonces cambiar de actitud. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, a partir del versículo 22, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, que cuando nosotros leemos la Biblia, no es solamente leerla, no es solamente saber que Dios me está hablando, sino ser hacedor. ¿Qué es ser hacedor? Entonces confesar esa palabra y decidir cambiar. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es como que si yo fuese al espejo y veo que tengo una mancha en mi cara, pero me voy y no me limpio la cara. No estoy haciendo nada, o sea, el espejo no está haciendo ese efecto, porque si yo voy ante el espejo y digo, cónchale, estoy despeinado, me tengo que peinar, pero me voy y salgo y no me peino, entonces fui al espejo, pero no, de alguna manera lo que me dijo el espejo no actué en función de lo que me dijo el espejo, que era que estaba despeinado, que tenía un sucio en la cara. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo para mi vida. Yo cuando voy a la palabra de Dios me va a decir, mira, estás despeinado, mira, tienes una mancha en la cara, de forma ilustrativa, pues de alguna manera la palabra de Dios me va a decir, mira, estás actuando mal en este aspecto. Pero si yo solamente leo y reconozco que estoy actuando mal en algún aspecto de mi vida, pero no confieso mi pecado, entonces es como que si yo me viera al espejo, veo que estoy despeinado, pero me voy y no me peino. Entonces, la Biblia es para yo corregir esas cosas que están mal en mi vida, porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para matar, robar y destruir, el enemigo de Dios vino para matar, robar y destruir, pero Dios ha venido para darme vida en abundancia, y la vida en abundancia yo la vivo en Dios cuando yo corrijo esas actitudes que Dios me está diciendo en su palabra. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice, deja la ira y desecha el enojo, dice la palabra de Dios, deja la ira y desecha el enojo, y yo reconozco, oye, realmente yo como que me estoy airando, yo estoy actuando en base a la ira, al enojo, pero me voy y no confieso delante de Dios, oye Dios, realmente yo como que me estoy airando mucho, yo estoy actuando en base a la ira, y la ira me está llevando a ofender a Dios y ofender a todo el que está a mi alrededor, pero no cambio de actitud, entonces simplemente no estoy corrigiendo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces, esas son actitudes. Por ejemplo, el Romanos capítulo 12, versículo 2,
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambia tu manera de pensar para que se cambie tu manera de vivir y puedas comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que a través de la palabra de Dios, a través del cambio de mentalidad, que yo lo hago a través de la palabra de Dios, es que voy a cambiar mi actitud, es que voy a cambiar mi manera de vivir. Pero si yo entonces leo eso y digo, conche, ¿verdad? Tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que pensar como Dios piensa, tengo que ver como Dios piensa. Pero simplemente leí eso, reconocí que no estoy viviendo como Dios me ha dicho en su palabra, debo cambiar mi manera de vivir, pero me voy y no cambio mi manera de vivir. Entonces es como que me viera al espejo, veo que estoy despeinado y no me peino. Entonces la palabra de Dios es como un espejo para mi vida. Dice el versículo 5 de Nehemías capítulo 9, dice, y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, todos los levitas que estaban allí, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Mire, la confesión de pecado me lleva a un reconocimiento, porque cuando yo voy ante Dios a confesar mi pecado, yo debo ir con humildad. Dice el Salmo 51 que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo debo ir ante Dios en humildad, reconociendo que Él es el único que puede perdonar mi pecado. Pero la confesión de pecado me lleva a un reconocimiento que Él está sobre todas las cosas, que Dios está sobre todas las cosas, que Dios es el que manda. Y esa humildad de corazón me lleva entonces a bendecir a Dios, a glorificar a Dios, a dedicar mi vida para alabar a Dios. Y dice que todos los levitas les dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. El salmista David decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo bendigo a Dios cuando yo reconozco sus beneficios. Yo bendigo a Dios cuando reconozco quién es Él para mí. Yo bendigo a Dios cuando reconozco que sin Él nada soy, que sin Él no soy nada, que sin Él nada tengo. Entonces yo reconozco a Dios cuando yo bendigo a Dios, cuando puedo reconocer y puedo ser agradecido con Él. Por eso el salmista David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, es importante el día de hoy que no olvidemos los beneficios de Dios. Dice, Él es el que perdona todas mis maldades, todas mis iniquidades, todas mis faltas, todos mis errores. Él es el que nos perdona, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo tu vida cuando estás allí en angustia, en ansiedad, en estrés. Él es el que te saca de ese pozo, de esa situación. Es el que saca del hoyo mi vida, el que te rescata, el que te corona de favores y misericordias, el que te provee todo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, que debemos bendecir a Dios. Y eso dijeron los levitas a todo el pueblo, después que ellos confesaron, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Mire que ellos comenzaron a confesar a Dios, a hablar de lo maravilloso que era Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos ir ante Dios y comenzar a hablarle acerca de lo maravilloso que es Él.
En el Salmo 100, el salmista David le decía: Señor, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Mire qué bueno cuando nosotros vamos ante Dios reconociendo que Él es el todo de nuestras vidas, que Él es Jehová, que dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Todo el poder ver la naturaleza y todo lo que existe y poder decir: Dios, esta creación, esta naturaleza solo pudo haber venido de alguien superior, de alguien divino. Solo tú creaste todas las cosas. El salmista David en el Salmo 19, versículo 1 decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es decir, todo lo que veo, todo lo que observo me habla de ti, me habla de quién eres tú, me habla de que la naturaleza, de que esto es creación solamente de ti, oh Dios amado. Cuando veo mi vida, cuando observo y comienzo a estudiar lo perfecto del cuerpo humano, del ser humano, cómo Dios creó cada sistema de nuestro cuerpo humano, podemos decir: esto es obra no de cualquier persona, no es obra de una evolución, esto es obra de alguien, de un creador perfecto que hace las cosas perfectas. Entonces dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y después, a partir del versículo 7, comienzan a recordar todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, cómo Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, cómo lo llevó a la tierra prometida, cómo lo sacó de Egipto con mano poderosa, cómo abrió el mar rojo, cómo abrió el río Jordán, cómo proveyó para ellos maná del cielo, alimento, carne, cómo Dios los cuidó, cómo Dios colocó una nube de fuego para calentarlos en la noche, cómo colocó una nube allí, una columna de nube en el día para cuidarlo del sol, para que no se quemara. Qué maravilloso es Dios que cuida a sus hijos. Y ellos comienzan a recordar todo eso. Mire qué bueno cuando nosotros, después de confesar nuestros pecados, comenzamos a recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solamente el hecho de poder ser concebidos, así lo decía el salmista David en el Salmo 139. Mire, allí cuando era un embrión me vieron tus ojos. Solamente el hecho de ser formado en el vientre de nuestra madre, solamente el hecho de saber de que habían millones de espermatozoides que querían fertilizar al óvulo, y fuimos nosotros los que fertilizamos a ese óvulo. Bueno, solamente eso es obra de Dios. Solamente eso es obra de alguien superior, de aquel que creó todas las cosas. El hecho de que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, el poder nacer, el poder crecer, el poder tener vida, salud, esa es obra de Dios. Y ellos comienzan a recordar cada una de esas cosas. Y debemos recordar cada cosa que Dios nos ha dado, cada bien que Dios nos ha dado, el hecho de poder, alimentarnos cada día, el poder tener vida, salud, el poder abrir nuestros ojos cada día, es obra de ese Dios maravilloso. El poder tener algo para comer es obra de ese Dios maravilloso. Solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Y ellos comienzan a recordar todo lo que Dios hizo a lo largo de su travesía, desde que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos e hizo un pueblo diferente en la vida de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, que es Israel. Cómo Dios hizo cosas maravillosas con este pueblo de Israel. Ellos comienzan, y les invito para que usted pueda leer allí este capítulo 9 de Nehemías. Ellos comienzan a recordar todo lo que Dios
hizo con su pueblo. Qué bueno cuando Dios, cuando nosotros podemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. No todo está perdido, amigos. Tal vez tú hoy en día estás decepcionado, estás triste, estás angustiado, estás pasando por una situación de tristeza en tu vida. Pero mire, cuando nosotros venimos ante Dios confesando nuestros pecados y podemos acercarnos ante Dios reconociendo quién es Él para nuestras vidas, pero también recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos decir, no todo está perdido. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, todo lo podemos en Dios que nos fortalece. Y quiero culminar con un texto en Colosenses capítulo 2. Decía Pablo aquí en Colosenses, una palabra hermosa, capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice, porque en Él, en Dios, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, que Él es Dios, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Mire, si Dios está en nuestras vidas, estamos completos en Él. A veces hay personas que tienen una situación emocional y sentimental, están pasando por una situación sentimental y creen, oye, que su vida está perdida sin aquel hombre, su vida no está completa sin aquella mujer. Mire, todas estas cosas pasan, todas estas cosas son pasajeras, pero con Dios en nuestras vidas, nosotros realmente estamos completos. Y Dios nos ayuda a superar cualquier situación por la que estamos pasando. Esa situación que tal vez tú piensas hoy que, oye, ya mi vida no tiene sentido, sin Él no estoy completo, sin Él mi vida no tiene sentido. Eso pasa. Te acordarás de mí dentro de un año, te acordarás de mí dentro de 6 meses. Ya olvidarás esta situación y estarás aún preparado para reiniciar tu vida. Pero no reinicies tu vida sin Dios a tu favor. No reinicies tu vida sin confesar tus pecados ante Dios. No reinicies tu vida, no reconstruyas los muros de tu vida si Dios no está en él. Porque nuevamente puedes entrar en ruina. Nuevamente puedes caer en decepción, porque cuando queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, mire, terminamos decepcionados, terminamos destruidos, con los muros de nuestras vidas caídos. Culminamos nuevamente en ruinas. Pero cuando Dios está a nuestro favor, créelo, cuando Dios dirige nuestra vida, créelo que aunque vengan las adversidades, porque no es que no van a venir las adversidades, no es que no van a venir problemas, no, aunque vengan los problemas, aunque vengan las adversidades, esas adversidades y esos problemas no van a robar nuestra paz. Esas adversidades no van a robar nuestra relación con Dios. Esas adversidades no van a destruir el muro de nuestras vidas. Nuestra vida ya no va a andar en ruina, sino que nuestra vida va a seguir parado y firme en Dios. Dios les bendiga. Quisiera que hiciéramos una oración, que pusiéramos nuestra vida delante de Dios y pudiésemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Esos pecados, porque erramos al blanco, nos descarriamos, nos salimos del propósito de Dios muchas veces. Quebrantamos las leyes de Dios. Nos olvidamos de ese Dios maravilloso. Cerramos muchas veces nuestros oídos para escuchar la ley de Dios, para escuchar a Dios a través de su palabra. Cerramos nuestros oídos para escuchar muchas veces los mensajes que Dios nos enviaba a través de personas. Cerramos nuestros oídos. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque podemos venir ante ti en humildad, reconociendo, Dios, que tú eres nuestro Señor.
reconociendo, oh Dios, que hemos pecado, que hemos desviado nuestro camino, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida y que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Venimos ante Dios declarando, hablándote y confesando nuestra vida ante ti, confesando, Señor, que no hemos hecho las cosas a tu manera, pero a partir de hoy queremos cambiar nuestra vida y queremos comenzar a hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Perdona nuestros pecados. Queremos, Señor, que tú vivas en nuestra vida. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Un gran abrazo para todos.